Muchas gracias, correligionarios. Muchas gracias a la mesa y sobre todo a los dirigentes que me han invitado y han hecho posible que estemos acá todos reunidos. Esto de la agenda pendiente legislativa, más que la agenda pendiente legislativa, es lo que nosotros como Acción Popular vamos a incorporar a nuestra agenda y plan de gobierno pensando en el 2026 cuando seamos gobierno, cuando tengamos mayoría en el Congreso, en las dos cámaras, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Por eso Acción Popular, a diferencia de otros partidos que sacan ideas y ponen, por ejemplo, grandes trenes que los tienen ahí almacenados y no sirven para nada y se van a quedar oxidados, así como otros que plantean temas que no pueden ser posibles porque si lo quieren hacer tendrían que reformar toda la Constitución y eso está prohibido. Nosotros sí vamos a llevar un plan. Acá con el doctor Pedro Gamio, a quien han escuchado previamente con su exposición, es parte del grupo de trabajo de preparar la agenda política, la agenda de gobierno, el plan de gobierno que va a ser no solo para el candidato a la presidencia, no solo el que va a ser candidato a la vicepresidencia, sino también a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Cualquier correligionario que tenga interés de ser precandidato y de tener la honra del partido de ser su candidato en las próximas elecciones de abril, tiene que tener en claro que va a tener que ceñirse a este plan. Que las ideas que se van a plantear tienen que ser las ideas que van a tener que defender en su momento. A diferencia de otras elecciones que cada candidato se lanzaba por la libre, decidía qué cosas plantear, inclusive temas que eran imposibles jurídicamente hablando, que no eran realistas. Ahora sí, con la dirigencia que tenemos a nivel nacional, a nivel regional, tenemos dirigencia que ya va a establecer justamente cuáles van a ser las líneas de trabajo. Vamos a plantear cuáles van a ser nuestras áreas en donde vamos a incidir con propuestas desde el Ejecutivo, pero también del Legislativo. Siendo esto último lo que me han invitado a presentar. Y es una propuesta que ha sido también trabajada justamente con el presidente del partido y con los representantes que han sido designados por la dirigencia nacional para presentar este plan para el 2026-2031. Primero, tenemos que eliminar o incluir una transición obligatoria de los movimientos regionales a partidos políticos. Si ustedes creen que 43 partidos nacionales que van a postular en las elecciones de abril de 2026 son muchos, ¿sabes cuántos están aproximados para las elecciones regionales y locales en octubre? 200. 200. ¿Por qué? Porque lamentablemente, cuando hubo esa desesperación de que se eliminaran los movimientos regionales y solo se permitieran gobiernos locales, ¿qué hicieron los movimientos regionales? Como es muy sencillo convertirse en un partido nacional, listo, se pasaron a ser partidos nacionales. Y cuando al final se dijo que no había problema, que los partidos regionales se mantenían, se volvieron a inscribir nuevos. Entonces, si el gran problema que ustedes advierten es de que tenemos una falta de identificación política a nivel nacional con 43 partidos nacionales, tenemos más de 200 movimientos regionales que van a participar conjuntamente ¿con qué? Con los 43 nacionales. Por ello, yo sí considero de que tenemos que ver una manera en que podamos tener una transición obligatoria de los movimientos regionales a ser partidos nacionales y a exigir también más a los partidos nacionales. Si le estás pidiendo 5% para que pasen la valla a los partidos nacionales en las elecciones de abril del 2026, por lo tanto también pedirles a esos partidos cuando quieran ser inscritos el 5% del electorado nacional.
para que en verdad sean representativos. Así Acción Popular se reinscribió. Ojo, ¿ah? Acción Popular, cuando se tuvo que reinscribir, lo hizo con una valla bastante alta. Y lo logramos porque somos un partido nacional. Somos un partido de que no es solo de un momento, somos un partido histórico que va a acompañar al Perú más años de los que ya tenemos, que son 69. Entonces, lo primero tenemos que ver o la eliminación de los movimientos regionales o la transición obligatoria de estos movimientos regionales a partidos nacionales. Porque de así vamos a fortalecer los partidos nacionales. Vamos a tener una mayor cohesión política, gracias a una mejor coordinación en las políticas públicas a nivel nacional. Vamos a reducir la fragmentación política que hoy nos aqueja y menor dispersión de votos. Porque si tú tienes menos dispersión de votos, vas a tener menos gobiernos débiles. ¿Por qué creen que ahora Dina Boluarte es un títere del Congreso y las fuerzas que están en el Congreso? Porque es un gobierno débil. Porque quien la llevaron al gobierno eran movimientos que luego se convirtieron en partidos nacionales que eran muy sencillos, que era Perú Libre, y oh sorpresa, fueron presidentes con Castillo y luego nos dejan a Dina. Así de simple. Tenemos que mejorar la política. Y eso es con los partidos nacionales. La participación de la OMPE en la organización de elecciones internas y elección de candidatos, preliminando la fase de impugnación ante el Jurado Nacional de Elecciones. Algo que siempre nos ha debilitado como institución, especialmente Acción Popular. ¿Sí o no, Juan Carlos? Como dirigente, ¿cuántos años tuvimos sin dirigencia? Casi 8 años. ¡Casi 8 años! ¿Y saben por qué? Por impugnaciones sin resolver del Jurado Nacional de Elecciones. 8 años que no tuvimos disciplina partidaria. Y luego se quejan de por qué tenemos a los niños. Por culpa del Jurado Nacional de Elecciones. Porque claro, si no tienes disciplina, haz lo que quieras. Cuando volvimos a la disciplina, ¿qué tuvimos? Orden. Hubieron 2 expulsados, 2 niños expulsados, ¿se acuerdan? Por el Comité de Disciplina. Y otros se fueron con el rabo entre las piernas, entre las patas, porque tenían miedo de que la disciplina los votara y los expulsara. Pero la gran causa que tenemos hoy por hoy, los problemas que nos aquejan y nos van a hacer recordar en las elecciones, no fue culpa del partido, fue culpa del Jurado Nacional de Elecciones, quien no resolvía las impugnaciones. Cuando había elecciones internas, en donde la OMPE decía, no, solo voy a participar de veedor, pero no participaba para justamente la supervisión efectiva de que esas elecciones, y luego había problemas, el jurado impugnaba todo. Decía, muy bien, no hay dirigencia nacional. Por ello es importante de que tenemos que hacer esta reforma en donde, muy bien, para que exista transparencia, exista fiscalización, está la OMPE en las elecciones internas. Eso sí me parece correcto. Lo que no me parece correcto es que luego estemos siempre impugnando ante el jurado y el jurado se demore años en resolverla y tengamos un vacío de dirigencia nacional. Vamos a tener, si logramos esta reforma, transparencia y legitimidad en los procesos internos. Tendremos una supervisión técnica más especializada. Vamos a eliminar la fase de impugnación. Es igual a eliminar trámites burocráticos. Agilizar el proceso de elección de candidato, evitando demoras y costos adicionales innecesarios. Fortalecimiento de la autonomía de los partidos. Tenemos que buscar esto. Un partido fuerte es un partido que va a poder cambiar el país. Acción Popular lo ha hecho cuando ha tenido una dirigencia y un partido fortalecido. Esta dirigencia, luego de 8 años, como mencionaba nuestro correligionario Juan Carlos Oyola, nos ha permitido fortalecernos y tener estas capacitaciones, tener estos encuentros,
en donde podamos nosotros salir luego de los mismos con una ventaja que no tengan otros partidos. Y esto no va a ser un partido más fuerte, pensando en las elecciones que vienen y pensando en el país que queremos. Tercera propuesta, ampliar el supuesto de inhabilitación a los individuos o grupos que han realizado o planificado actos abiertamente contrarios a la Constitución. Y esto es bastante importante, porque siempre dicen, sí, pues, que aparecen cada cierto momento partidos que incurren el Movadef, ¿se acuerdan? Cada cierto tiempo aparecen. ¿Pero qué es el jurado? No, pues, yo le permito inscribirse y ya luego evalúo si en su ideología, si en la práctica son antidemocráticos o antiestado. Cuando en verdad debería haber una amplitud de permitir de que ni siquiera los permitan ya solo inscribirse, que se declare improcedente de pleno. Y eso tiene que estar en la Constitución. Señalar en la Constitución de manera clara que no puede haber partidos políticos que abiertamente contravengan la Constitución, los principios democráticos, el Estado de Derecho, los derechos de las personas. Claro, después van a decir que el fujimorismo por obvias razones no debería estar, pero es otro debate. Ventajas. Garantiza que solo ciudadanos comprometidos con el respeto a la Constitución puedan ejercer funciones públicas. Reduce la posibilidad de que actores políticos con antecedentes de desestabilización accedan a cargos de poder. Asegura que los candidatos cumplan con principios democráticos, fortaleciendo la legitimidad del proceso electoral. Evita que personas con antecedentes de conspiración contra el orden constitucional puedan tomar decisiones que perjudiquen a un país. Por ejemplo, Antauro Humala no podría participar en nada. Pedro Castillo y los que también han estado comprometidos en su autogolpe fallido no podrían participar. ¿Por qué? Porque buscaron romper el orden constitucional en algún momento. Esto es una reforma importante. Si queremos también fortalecer nuestro país como una democracia robusta y sana, tenemos que alejar a quienes quieran tomar el poder a la prepo, de manera prepotente, sin la cauce democrática. 4. Financiamiento mixto pero transparente. Se deben proveer mecanismos para evitar el financiamiento de economías ilegales informales. Acuérdense, lo que hoy día está habiendo paros a nivel nacional, la minería ilegal mueve 7 veces más que el narcotráfico actualmente. La minería ilegal mueve más dinero que el narcotráfico. Y la minería ilegal, como no ha sido bien evaluada, bien fiscalizada, ¿qué sucede? Ya están participando en la política. Ya tienen sus congresistas actuales. ¿No han visto al presidente de la Comisión de Energía y Minas diciendo, sí, que mire, vamos a sacar la ley MAPE en favor de todos los mineros informales? Si ese no es un candidato o un congresista de la economía ilegal, no sé qué cosa es. Y ojo, no solo ese congresista, porque ese por lo menos es sincero. Hay otros que se reúnen de manera caleta, ¿no? De manera muy somera, pero que al final la prensa los escucha, como los congresistas de Podemos Perú, como los congresistas de Renovación Popular, ¿o no? ¿Ustedes no creen que ya hay economías ilegales o informales en la política? Sí la hay. Y tenemos nosotros que establecer normas que fiscalicen esas economías ilegales, que sean más transparentes. Y sobre todo, si son ilegales, prohibirlas, sancionarlas. Pero claro, en este último congreso se ha permitido que hayan lo que es el aporte, que ninguno aparezca en el nombre. Vas al Banco de la Nación, ya deposito al tal partido, pero no pongas mi nombre. Que sea anónimo. Ah, claro, ahí vas a tener un montón de mineros informales que van a poner plata en el Banco de la Nación a un partido y nadie va a poder rastrearlo.
Eso tenemos que modificar, porque de esa manera reduces el riesgo que el crimen organizado influya en la política a través del financiamiento de campañas. Fomenta la transparencia en el uso de los recursos, fortaleciendo la confianza ciudadana en los procesos electorales. Garantiza condiciones más equitativas entre los partidos políticos, evitando ventajas indebidas por financiamiento ilícito. Refuerza la fiscalización y el control de los fondos utilizados en campañas, promoviendo un sistema electoral más íntegro. Esto es una reforma que se necesita actualmente, y créeme, este Congreso no lo va a hacer, pero Acción Popular lo tiene que hacer. Fortalecer los mecanismos de control de disciplina internos en las organizaciones políticas y limitar la actuación del Jurado Nacional de Elecciones que impida su efectividad. Esto es bastante importante. Muchas veces cuando sancionamos a un mal correligionario, se puede llamar correligionario, muchas veces va al Jurado Nacional de Elecciones y el Jurado Nacional de Elecciones dice, no, te faltó este documento, no le dijiste porque no lo notificaste en su oficina y al mismo tiempo en su oficina, en su casa y en su casa, en la casa del amante y así sucesivamente. Así hasta notificas al perro para el Jurado Nacional de Elecciones. Son tan formalistas que a veces el sancionar y poder hacer cumplir tu disciplina partidaria es más un problema que una solución para el partido. Es hora de que, justamente como la Constitución nos garantiza la autonomía de los partidos políticos, que también el Jurado Nacional de Elecciones sea también partícipe de esta autonomía de poder sacar a los malos correligionarios. Claro, después tienes a un expresidente del Jurado de Elecciones, ¡ay, sí que la política, que tiene malos elementos! ¿Y ustedes qué hacen para ayudarnos? Nada. No han hecho nada, solo molestándonos. Por favor, el que tenga su celular prendido, apáguelo. Correligionaria, no se preocupe, es con usted, lo estamos viendo todos. Muy bien. Volviendo al tema. Si quiere yo le hablo y lo colgamos. Muy bien. Es un tema muy importante. Y uno dirá, oiga, pero existe el debido proceso. Créame, el debido proceso se garantiza siempre en nuestros estatutos, en nuestros reglamentos de disciplina y todo. Está y se cuida el debido proceso, la pluralidad de instancias. Tenemos la sala 1, que es la primera instancia, y la sala 2, la segunda instancia en los procesos disciplinarios. Se le permite el derecho a la defensa, se le garantiza que estén las resoluciones bien motivadas, debidamente motivadas. Entonces, ¿por qué el Jurado de Elecciones va a querer incidir en ser tan exigente, inclusive más que el Poder Judicial? Porque muchas veces cuando el Jurado de Elecciones nos pone peros en nuestras decisiones y nos genera mayor dilación en poder sancionar a un mal militante, cuando vamos al Poder Judicial, el Poder Judicial no da la razón. Un último correligionario, o ex correligionario, menos mal, ex correligionario porque ha sido expulsado, ha ido al Poder Judicial, nos ha puesto un amparo y ha perdido en 2 oportunidades. Porque nosotros hemos cumplido con el debido proceso. ¿Qué nos pueden decir? ¿Que Acción Popular no cumple? Sí cumple. El que no cumple es el jurado. Por ello, tenemos que reforzar la institucionalidad, ejerciendo mayor control sobre la conducta de nuestros militantes. Tenemos que reducir la interferencia externa del Jurado Nacional de Elecciones en la vía interna de los partidos, porque tenemos que hacer respetar nuestra autonomía partidaria. Ya voy terminando, no se preocupen. Mejoraremos la disciplina, seremos más coherentes como agrupación política y sancionaremos oportunamente. ¿Quiénes nos critican? La prensa. ¿Quiénes nos critican? Los medios. ¿Qué nos dicen? ¿Cuándo votas a este mal militante? A este mochasueldo, a este otro. Lo queremos hacer, pero ¿sabes cuál es el problema? Tenemos que cumplir los plazos. Y si cumplimos los plazos, el jurado no lo revierte. Porque encima, no solo tenemos que votarlo, tenemos que decirle al jurado, ¿lo hicimos bien? Y hasta que el jurado no diga que lo hicimos bien, demora, créanme, entre 6 a 1 año, para que el jurado
revise y se tome el tiempo, la parsimonia de decirnos si hemos hecho bien nuestra tarea, lo cual es una intromisión a nuestra disciplina interna. Reforma, y esa es una reforma constitucional, que eso sí, por favor, téngalo en cuenta, porque es un tema que ya lo hemos conversado con el presidente del partido, lo hemos conversado con el doctor Gamio y con otros especialistas en derecho constitucional. Y claro, ¿qué sucede? Todo el mundo dice, de boca para afuera, y eso tenganlo bastante claro, porque luego no quiero que por ahí vea un tuit o un mensaje, un candidato o precandidato, con lanzar no sé si es una roca jurídica, es un asteroide, por lo incoherente que puede ser. Nosotros no podemos ser tan campantes, la pena de muerte, no se puede. No podemos decir tan campantes, pateamos el tablero del sistema interamericano de derechos humanos, porque si bien se puede hacer, nos genera más de ventajas que ventajas. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Es ver reformas internas que sí permitan lograr los objetivos. En la Convención Americana, en lo relacionado con la pena, nunca te dice que los que tienen una pena privativa de libertad no puedan trabajar para mantenerse y pagar su reparación. No lo dice. ¿Cuál es el problema? Nosotros más bien no lo permitimos en la Constitución. La Convención Americana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ningún momento dice que por encima del interés social o el interés general está la resocialización del reo. Mentira, no le dice. Más bien la Corte es al revés, dice, el interés general prima siempre, el interés de la sociedad. ¿Cuál es el problema? Nuestra Constitución. Nuestra Constitución establece lamentablemente muchos límites que nosotros, al momento de ser gobierno y de ser mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, tenemos que proponer reformas constitucionales que van a cambiar el sistema de administración de justicia, el sistema de las penas y de cómo podemos enfrentar la inseguridad ciudadana. Para empezar, y por eso le digo, presten mucha atención, que esto es lo que más o menos se dicta en Derecho Constitucional 2, pero lo voy a hacer en 10 minutos. El artículo 206 de la Constitución establece el camino para la reforma constitucional de dos maneras. Con 87 votos en dos votaciones, en dos legislaturas diferentes, o el voto en mayoría en una votación y luego referéndum. Es lo que se llama o la opción exclusiva y excluyente del Congreso para una reforma constitucional versus la reforma popular, es decir, Congreso y ciudadanía. ¿La idea cuál es? Lograr cualquiera de estas dos vías que podamos para reformar la Constitución. Pero no se puede reformar toda, y eso es lo importante que deben tener en cuenta. Porque uno dice, sí, que yo quiero cambiar el capítulo económico, lo de la izquierda, ¿no? Nuestros amigos de la izquierda quieren reventar el capítulo económico. No se puede, hijo. Díganle así. Ya, chévere, esos son tus sueños de opio. En lo que puedes en verdad hacerlo, son reformas parciales, que no generen un cambio esencial en la Constitución. Es decir, no puedes modificar derechos humanos, derechos fundamentales. Por eso la pena de muerte no la puedes ampliar. No puedes reducir derechos, pero sí puedes crear más derechos. Por ejemplo, el derecho a la vivienda. ¿Te acuerdas, Juan Carlos, que quedó por un voto nada más quedó? Podemos haber logrado eso. Se puede modificar ciertos aspectos de la Constitución, siempre y cuando no afecte su esencia. No puedes modificar la estructura del Estado. Sí puedes mejorarlo. El Congreso, no se eliminó el Congreso, lo has convertido de unicameral a bicameral. Sí se puede hacer. Has convertido el ex Consejo Nacional de la Magistratura en la Junta Nacional de Justicia. Sí se puede, porque has mejorado un ente, no lo has eliminado. Esos son límites que tenemos que pensar. Y sobre esos límites también tenemos que darnos cuenta qué cosas nos permite, no solo la Constitución como esencia, sino también lo que se denomina el bloque de constitucionalidad. ¿Qué cosa es el bloque de constitucionalidad? Normas que no
son creadas por el Poder Constituyente, el que creó la Constitución, pero que sus contenidos amplían los contenidos y alcances de la Constitución misma. Un ejemplo, los tratados internacionales de derechos humanos. Nosotros hemos suscrito un montón de tratados internacionales de derechos humanos. Por lo tanto, uno dice, sí, voy a patear la Convención Americana. Ok, patea la Convención Americana y patea unos 20 tratados más. A ver cómo te mira la sociedad internacional, si luego quiere hacer TLC contigo. Porque si pateas 20 tratados internacionales de derechos humanos, créame que de un país va a querer firmar un tratado de libre comercio con el Perú, porque sabe que si pateas un tratado, puedes patear también el suyo. Si pierde lo que se denomina la buena fe entre los estados. Por ello, tenemos que entender tanto los límites que tenemos en cuanto a qué podemos cambiar y los límites en cuanto al procedimiento que ya he mencionado. ¿Cuál es el fin de la pena y la resocialización del reo? La pena no tiene como principal finalidad castigar, sino resocializar al reo. Este punto está en nuestra Constitución Política, ¿no? Artículo 139. Son principios y derechos de la función jurisdiccional, inciso 22, el principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y recomporación del penado a la sociedad. Aquí está el problema que tenemos que modificar. Este inciso 22 del artículo 139 es lo que tenemos que modificar. ¿Para qué? Para que de esta manera luego también tenemos que modificar este. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia, no hay prisión por deudas. Importante esta disposición. Este en principio no limita el mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios. Tenemos que cambiar, ¿qué artículos? Acuérdense, 139, inciso 22, artículo 2, inciso 24. Entonces, la finalidad de la pena, lo que tenemos que buscar es centrarse en el resguardo y protección del interés común y la ciudadanía. La resocialización y la integración del condenado a la vida cotidiana y reparar el daño causado. Claro, qué interesante. Todos los peruanos que pagamos el mantenimiento diario del reo, ¿verdad? ¿Y quién paga su alimento? ¿Por qué no paga su reparación? Su deuda de la sociedad. ¿Por qué no paga la deuda de las víctimas que ha hecho daño? ¿Por qué no paga por su comida? Porque tenemos, como he mencionado, este articulado, artículo 2, inciso 24, literal C, y el artículo 139, inciso 22. Tenemos que modificar estas dos disposiciones. ¿Con qué objetivo? Lograr lo que más genera problemas, no solo económicos, sino en cuanto a la finalidad de la pena misma, de generar un desincentivo para cometer crímenes. Claro, porque el que comete un crimen, bueno, voy a la cárcel, qué pena, ¿no? Viviré ahí un tiempo, me van a pagar mis alimentos, voy a estar ahí tranquilo y listo. Es más, salgo con una maestría en delincuencia. Cuando si tú los pones a trabajar y a cumplir con sus deudas, con la sociedad, con el Estado, van a ver que va a reducirse esa situación. ¿Qué tenemos que reformar? Primero, el artículo 79, que disponga que toda persona privada de su libertad deberá cumplir de manera obligatoria con labores de trabajo durante la ejecución de su pena. Por lo tanto, esta obligación tendría como finalidades contribuir a su propia manutención dentro del establecimiento penitenciario y abonar progresivamente la reparación civil impuesta en la sentencia. Eso, todo el mundo dice, eso está prohibido. Está prohibido en nuestra Constitución, no está prohibido en los tratados. Todo el mundo piensa hacia afuera. Claro, es más fácil tirarle el muerto a otro país, a un tratado, y no hacerse cargo. Responde a una visión integral. 3 objetivos que tendremos que buscar en esta reforma. Fomentar la asunción activa de responsabilidad por parte del condenado, al implicarse directamente en la consecuencia de su delito. Ah, ok, tú robaste, vas a pagar por ese robo. Tú mataste, vas a pagar por lo que hiciste. No vas a estar de vacaciones en la cárcel. Te vamos a obligar a trabajar. No, que nadie puede obligar. Ah, bueno, no comes.
bajará de peso. Disminuir el gasto estatal destinado al sostenimiento de los reclusos, reduciendo así la carga sobre los fondos públicos. La gran crítica, y que claro, todo el mundo se hace, pues que todo el mundo aplaude la pena de muerte, que no se puede hacer, como ya lo hemos mencionado, es porque, oye, nosotros no vamos a pagar nuestros impuestos, que estos reos vivan tranquilos en un penal, que ni siquiera pagan la reparación civil. No, ahora sí van a trabajar. Si no trabajan, no comen. Que hagan dieta. Y luego, hacer una justicia con carácter reparadora, garantizando que las víctimas reciban el resarcimiento correspondiente. Y algo que nadie piensa en las víctimas de los criminales. Porque cuando un criminal se le sanciona, no solo se le establece una reparación al Estado, también una reparación a la víctima. Y, por último, tenemos que ver este tema. El principio, esto es lo que el profesor le decía, acuérdense del artículo 139, que vamos a modificar proponiendo esto. Que la propuesta debe facilitar la reinserción social del interno, sino también asegurar que no constituya un riesgo en la colectividad. Es decir, la persona puede cumplir su pena, siempre y cuando salga, no sea un peligro para la sociedad. Hay que agregarle eso. ¿Por qué yo voy a decir, muy bien, cumplió su pena, salga señor, y el señor es un psicópata, un asesino serial? Que cumplió sus 10 años, sus 15 años, y encima con todos los beneficios penitenciarios sale campante por la puerta del penal y al día siguiente termina en otro asesinato. ¿Dónde está la labor del Estado para la ciudadanía, de protección a la ciudadanía, de sus ciudadanos? ¿Dónde está? Muy bien, vamos a modificar, como se señalaba, que el régimen penitenciario tenga no solo reincorporar a la sociedad, sino que esta reincorporación esté obviamente evaluada de que no sea un riesgo para la colectividad, no sea un riesgo para la ciudadanía. ¿Lo permite la Convención Americana de Derechos Humanos? Sí lo permite. Por eso digo, se está pensando en la responsabilidad de afuera de terceros y no en la propia, que está en la Constitución. ¿Podemos hacer la reforma constitucional? Sí podemos. ¿Contraviene la Convención Americana? No la contraviene. ¿Tenemos que renunciar entonces a la Corte? No. ¿Tenemos que renunciar a la Convención? Menos. Solo tenemos que tener un buen plan. Claro. Directo. A reformar lo que está mal y lo que necesita perfeccionarse en nuestra Constitución. Hicimos una Constitución que está mal hecha por lo que hicieron los fujimoristas. Entonces, tenemos un plan con los legionarios. Este plan tiene que tenerlo en cuenta. No se dejen llevar por el hígado de ciertos partidos de derecha que no saben dónde están parados, sino más bien en lo que nos ha hecho siempre Acción Popular un partido diferente. Somos un partido de centro, que creemos en la protección del ciudadano, de los derechos humanos, del Estado de Derecho, de la democracia, y que sobre todo no solo pensamos en lo que necesitamos, sino que también sabemos cómo hacerlo. Muchas gracias.